Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre Brasil, también sobre las relaciones estratégicas que mantiene Brasil con sus vecinos, pero muy particularmente con Venezuela. Vamos a hablar qué está ocurriendo dentro y si realmente a estas alturas podemos hablar de que en Brasil hay democracia. ¿Hay democracia o todo lo contrario? Y todo lo contrario significaría que hay un modelo autoritario que se disfraza de democracia de vez en cuando para legitimarse. Vamos a hablar con un experto, analista, ex coronel del ejército de Brasil, que nos va a traer un detalle de los análisis geopolíticos que ustedes estaban esperando. Gerson Gómez, en breve le vamos a dar la bienvenida, pero antes quiero saludar a todos aquellos que se unen a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia de España. Bienvenidos. Muchísimas gracias por escucharnos y por vernos. Igualmente saludo a todos aquellos que forman parte de nuestra gran comunidad de Sin Filtros y Sin Censura, tanto en YouTube como en Rumble, igualmente a los que se unen a través de nuestro space de X y de nuestras redes sociales. Bienvenidos todos. Un saludo a los miembros de la comunidad de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros, y por supuesto a nuestros amigos de la RAC, la Red de Apoyo Caninos. Bienvenidos todos aquellos que se están integrando también a nuestro super chat de YouTube, que es el más inteligente de la red, y a nuestros maravillosos moderadores. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Gerson Gómez, que, repito, es uno de los mejores analistas de Brasil, que nos va a dar ese escenario que necesitamos comprender. Muchísimas gracias, Gerson, por estar con nosotros. Bueno, Meibur, una satisfacción. Vamos a intentar hablar en español o en portuñol, porque sabe usted y toda la gente que te acompaña que nosotros brasileños tenemos la pretensión de que sabemos hablar español, pero en realidad somos portuñol, hablamos del portuñol. A ver si logramos adelantar y compartir algunas informaciones a tu público al respecto de Brasil. Así es, y el portuñol te va muy bien, y mucha gente, y particularmente los venezolanos o los colombianos que estamos cerca de Brasil, lo entendemos perfectamente. Y sé que muchos de América Latina y aquellos que nos estén oyendo de otros continentes van a tener muy clara esta comunicación. Gerson, quisiera que empezáramos hablando sobre lo que está pasando internamente en Brasil. Hemos visto los acosos que hay por parte del Poder Judicial, encabezado por un juez que se ha hecho famoso por sus acciones negativas contra los brasileños. Estamos hablando del señor de Moraes, que prácticamente se ha convertido en la cara visible de Brasil a la hora de hablar de persecución a la gente que obviamente está o en contra de Lula da Silva o en contra de algunas de las posiciones que ese mismo juez ha traído y ha puesto de manifiesto. Explícale a la gente que no es brasileña y que no tiene contacto con esta realidad, porque pareciera que hay opacidad en todo lo que es la información de Brasil hacia afuera, particularmente los que hablan español. Pero quiero que le des una introducción y expliques cómo está eso y cómo puede entenderse desde el punto de vista ya no solo de Brasil, sino para abrir el concepto. Adelante. Bueno, a ver, intentaré hacer una retrospectiva partiendo de los hechos más cercanos para que la gente se dé cuenta que sí, Brasil hoy día vive una situación muy particular, porque tenemos una paraditadura, podemos decir así, porque la democracia, por supuesto, no la tenemos más en Brasil como la comprendemos en todos los demás países. Sí, vivimos en un estado de excepción, pero ao revés de todo lo que conocemos de dictaduras como en Nicaragua, como en Cuba o como en Venezuela, que conocen muy bien, en Brasil tenemos una juristocracia, podemos decir, porque es
una situación de que la dictadura en Brasil es impuesta no por el poder ejecutivo, pero por el poder judiciario. Y hay un juez, como muy bien ha dicho, que está con su imagen proyectada en todo el mundo, que es el ministro Alexandre de Moraes. Este ministro sería como nosotros acá en Estados Unidos llamamos de un justice, o sea, es un juez de la Suprema Corte del país. Pero antes era un opositor de Lula, era un gran opositor político e incluso viene de la vida política. Entonces, la primera cuestión que es importante para la gente comprender, Meibor, es que en Brasil la Suprema Corte no es constituida de jueces. ¿Sabes que de los 11 jueces que tenemos hoy en la Suprema Corte de Brasil, solamente un es un juez de carreira, ou seja, de profissão? Então, em Brasil, são nombrados, indicados por el presidente e aprovados por el Senado Federal, pero não são jueces, são abogados, são procuradores, têm várias atividades, pero não são jueces. E sabe que Alexandre de Moraes é um tipo que já estuvo involucrado em la política, estuvo en contra el partido de izquierda, el partido de Lula en el pasado. Eran dos grupos políticos que competían ahí en São Paulo, que es nuestra provincia más rica de Brasil, y estaban ahí y de repente la gente no se da cuenta que hoy día están los dos juntos, el poder judiciario, el poder de la justicia, el ejecutivo, incluso en contra del poder legislativo. Bueno, esta situación muy particular de Brasil tiene una explicación que nunca tuve oportunidad de explicar a la gente de hispanohablantes. ¿Qué pasa en Brasil? Es que durante el periodo que se investigó todas las conexiones de Lula y del Foro de São Paulo con Venezuela, que tú conoces y nuestra audiencia, por supuesto, conocen muy bien las conexiones del narco y del Foro de São Paulo. En esta época, las investigaciones avanzaron y Lula fue arrestado, fue condenado. Bueno, ¿qué pasó? Estas investigaciones llegaron a un ministro de la Suprema Corte. Este ministro era un abogado del Partido de los Trabajadores que foi indicado e chegou à Suprema Corte. Se chama Toffoli, Dias Toffoli. Este ministro, quando as investigações chegaram a ele, foi quando o principal empresário de la Odebrecht, por supuesto, tu conheces muito bem a Odebrecht e a nossa assistência, nossa audiência se recuerdan desta empresa de Brasil, uma construtora muito famosa, pero o dueño desta empresa foi condenado e ha hecho um acordo. E neste acordo ele confessou que havia um ministro da Suprema Corte que estava involucrado em este esquema de corrupção. E se chamava Dias Toffoli. E ele dizia que este era o amigo del amigo de mi padre. Então, o amigo del amigo de mi padre era esse ministro da Suprema Corte. Então, quando as investigações chegaram à Suprema Corte, e aí outros ministros estavam involucrados em esta questão de corrupção, temos um ministro que se chama, que é o nosso decano, ahorita é o mais viejo, mais antigo, e se vai terminar agora, me parece, em próximo 2, 3 anos, o limite de idade se vai marchar, pero hoje dia se chama Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, hoje dia, também está involucrado em este período, e ele era exatamente do grupo oponente de Lula, pero como as investigações chegaram em eles, então eles fizeram um acordo para que parassem as investigações
e desmontaram a Lava Jato, esta investigação que todos conhecem em Latinoamérica, porque foram mais de 11 países que fizeram acordos com as empresas que estavam em la corrupção, como ocorreu em Peru, podemos falar em Peru, porque ahorita a esposa, a mulher de um presidente condenado foi trasladada para Brasil para quedar-se aí protegida por el grupo. Então, a corrupção, se eu posso dizer-te, Meibor, hoje dia, esta ditadura, para-ditadura que temos em Brasil, é incrível, porque são os dois grupos políticos que estavam peleando no passado, que se uniram, porque as investigações alcançaram estes poderosos e tinham um presidente muito semelhante com a situação dos Estados Unidos, um outsider, que foi o primeiro governo de presidente Trump, e que foi o primeiro governo do presidente Bolsonaro. Os dois estiveram juntos por 2 anos. Há uma distinção de 2 anos entre as eleições de Estados Unidos e as eleições de Brasil. Então, estes dois presidentes, Trump em Estados Unidos e Bolsonaro em Brasil, estavam em um período que estavam atrapando aí, que estavam prejudicando os interesses de vários grupos políticos. Acá em Estados Unidos, nós outros dois que vivimos acá, conhecemos bem o que passou em el governo Trump e depois el governo Biden. Em Brasil, estamos vivendo este governo Biden, ou seja, o retorno de Lula e de sua equipo, que já estiveram em el poder, foram condenados, sabem, toda a população sabe que são corruptos, pero os grupos poderosos se uniram porque as investigações chegaram a eles. Son una línea del crimen organizado, como se ha planteado también en varias investigaciones, sin sacar, pues, por supuesto, el tema que tiene que ver con los acuerdos de esa Agenda 2030 que también caracterizaron todo el programa de Lula y que se diferenciaban del modelo político de Bolsonaro. Tomando en cuenta en estos momentos que Bolsonaro está en una clínica, pero que también está perseguido directamente por el gobierno o lo que tú has mencionado muy bien, que es una especie de juristocracia que señala, decide quién va, quién respira, qué es delito, qué no es delito, y eso lo conocemos muy bien. La capacidad de un juez de dominar prácticamente la toma de decisiones del Estado. Peligroso. Y peligroso también lo que está ocurriendo con la persecución política. Para aquellos que todavía no están familiarizados con el tema de Brasil, cuando el señor Jair Bolsonaro era candidato para la presidencia, recibió una especie de puñalada, pero no de puñalada trapera, de puñalada de verdad, que buscaba eliminarlo. Fíjense que hay coincidencias en este asunto. Candidato, querían eliminarlo, desaparecerlo. Hoy en día, él sigue sufriendo de esa puñalada. Estamos frente a un periodo de grandes decisiones en Brasil. Lula tiene una presidencia bastante opaca, con muy pocos logros que mostrar. Hemos visto cómo los brasileños han señalado que su modelo económico, que fue exitoso, hoy en día lo dejó de ser. Es decir, hay hambre, hay incremento de los precios, etcétera, y eso ha hecho también que se mire con crítica qué es lo que está pasando. Y hay una persecución directa del grupo que acompañó a Bolsonaro y de muchas personas que salieron en aquel día famoso a protestar, que se parece mucho, por cierto, a lo que ocurrió en Washington el 6 de enero de aquel 2021. Recuerden que nosotros hemos tocado ese tema en muchas oportunidades. Sentencias severas, no hay prácticamente una ausencia del Estado de Derecho y también se nota a leguas la persecución, pero para colmo de males, Jair Bolsonaro, presidente, que como bien lo ha descrito nuestro invitado, tiene un mecanismo que coincidió desde el punto de vista del modelo de gobierno con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su primer periodo. Hoy en día metido en una clínica, pero también
sacudido ante las acciones de este juez de Moraes. Te pregunto, Gelson, si lo vemos a futuro, primero, el tema económico. Sé que hay muchos brasileños que quieren huir del Brasil. Número dos, desde el punto de vista de la perspectiva de sobrevivencia de Jair Bolsonaro o de su partido. Y también la cara de Lula en estos momentos. Bueno, al futuro le puedo decir que el futuro de Brasil está pendiente del futuro de Estados Unidos, y no por el tema económico. Por increíble que parezca nuestra audiencia, no estoy hablando del tema de las tarifas, del problema económico. No. Brasil, en realidad, tiene una situación muy especial porque es un país que es superavitario en relación al comercio internacional con China. O sea, Brasil exporta más a China que importa. Y, al revés, tiene un pequeño déficit con Estados Unidos. O sea, importa un poco más de Estados Unidos que exporta, pero es casi igual. Entonces, en realidad, estamos pendientes de los Estados Unidos porque por la primera vez en Estados Unidos tenemos un jefe del secretario de Estado, o sea, responsable por las relaciones internacionales, que es un latino. Entonces, cuando tenemos Rubio, el senador, y que fue indicado y electo con apoyo de prácticamente todo el Senado, este señor conoce el Foro de São Paulo y sabe todo lo que pasó. Y cuando hablamos del futuro, ¿por qué le digo que es importantísimo el tema de Estados Unidos, que está ahora peleando en contra de dos temas muy importantes? Primero, el tema de lawfare, o sea, de la utilización de la justicia como arma política, como ocurre en Brasil. Segundo punto, el tema de la libertad de expresión. Entonces, estos dos temas que están siendo ahora exactamente combatidos acá en Estados Unidos van a reverberar para la Unión Europea, como ya están. Incluso algunos acuerdos económicos están pendientes, por ejemplo, con Inglaterra, con Reino Unido, de que ellos hagan una revisión del tema de la persecución ideológica que hacen, incluso arrestando personas por opinión. Entonces, este es un tema que yo puedo decir, Meibor, que nuestro futuro en Brasil está pendiente. ¿Por qué? Porque hoy día en Brasil tenemos una censura terrible, que las peores dictaduras, y nosotros en Brasil, le puedo confesar que como 6 años atrás, 7 años atrás, jamás poderíamos imaginar que en Brasil tendríamos jornalistas, reporteros, políticos arrestados con sus redes sociales ahí impedidas, censuradas, porque en Brasil vivimos una situación de, por ejemplo, del Dilma Rousseff, que sofreu el impeachment en Brasil, con todas las libertades de la prensa y de la opinión. Pero cuando las investigaciones de Lava Jato llegan a Suprema Corte, ahí ellos empiezan la persecución política y hacen o que podemos decir una censura, inicialmente velada, pero hoy día en Brasil es una censura inmensa. Entonces, estamos pendientes, sí, le puedo decir que el tema económico no es el más preocupante por la dimensión de la economía de Brasil. Para que tengan una idea, la provincia de São Paulo solita tiene un Producto Interno Bruto más grande de que todos los países de América Latina. Entonces, y está ahora gobernada por un bolsonarista, que era el ministro de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Entonces, mira, el estado, la provincia de São Paulo, hoy día está volando. Económicamente está muy pujante, está porque es gobernada por un ex-ministro, por un antiguo ministro de Bolsonaro. Hay otros estados, nosotros tenemos los estados, las provincias más al interior, que están muy involucradas con agronegocio, que están a 1000, porque ¿qué pasó con el tema de Estados Unidos? China ahora tiene que buscar complementar la exportación agrícola de Estados Unidos, se fue a Brasil. Entonces,
En realidad, le puedo decir, Meibor, que la dictadura en Brasil está pendiente más que de estos dos temas. La libertad de expresión es muy importante y la cuestión de lawfare, de desfazer esto que en Estados Unidos estamos peleando todavía, del tema de la utilización de la justicia en contra de la política. Y en relación al presidente Bolsonaro, porque causó mucho escándalo el hecho de que él estuviese en una unidad de cuidados intensivos y fuesen a prácticamente leerle la cartilla y decir, esto es una acción de la corte y usted está acusado. Y eso conllevó también a una crítica, porque ya no solamente es una tal vez violación, no lo ve desde acá, al debido proceso, sino una incidencia en acciones que van contra el respeto a la ley y que obviamente nos llevan a esa persecución insidiosa a un ex jefe de Estado. Así es. Bueno, sabe que el paralelismo, la comparación con Estados Unidos es enorme, porque mira qué pasó con Trump. Trump sufrió aquel disparo que iba hacia su cabeza y casi se murió, pero Bolsonaro sufrió un ataque y que después de ese ataque fue sometido a 7 cirugías para corrección. Entonces, es una situación gravísima, pero después de este ataque, fue electo en 2018, gobernó por 4 años, incluso durante la pandemia, y ahí, y con muchas idas al hospital, iba, volvía, pero logró, no fue reelecto exactamente como Trump, pero ahora, ¿qué pasó? Si te acuerdas, acá en Estados Unidos se intentaron por diversas veces arrestar Trump, incluso foi condenado. Em Brasil passa lo mismo. Alexandre de Moraes e este grupo em poder, eles estão obcecados por la ideia de que necessitam acabar com a história, com a influência, com o liderazgo de Bolsonaro. E eles querem arrestar Bolsonaro. E ahorita está respondendo por um processo que le están diciendo como el líder de que ocurrió en Brasil el nuestro Capitolio en 2021. Acá en Estados Unidos, en Brasil, tuvimos 2 años adelante en 8 de enero de 2023. Igualito, igualito, pero en Brasil lo que ocurrió es que hubo como una trampa muy bien hecha porque los manifestantes ahí había muchos involucrados que estaban haciendo los actos de violencia, pero fueron puestos ahí y la gente toda, fueron más casi 2,000 arrestados de personas que de edad, con sus Biblias, con sus banderas, personas que estaban ahí protestando pacíficamente, pero hubo aquellos que sí se fueron y quebraron y fueron muy violentos, pero estos muchos fueron colocados ahí exactamente para crear el escenario. Entonces, hoy día estamos viviendo esta situación. Trump logró vencer toda esta utilización de la justicia en contra de él y venció las elecciones. Ellos saben en Brasil que va a pasar lo mismo con Bolsonaro si ellos permiten que Bolsonaro va a concurrir en 2026. Bolsonaro, por supuesto, gana. Como ganhou Trump acá a seu segundo mandato, porque em Brasil, não somente porque Bolsonaro é muito popular, ele também tem uma rejeição, assim como Trump também tem uma rejeição grande aqui em Estados Unidos, pero a gente pode comparar a administração Trump com a administração Biden. E aí perceberam que houve uma comparação que poderiam volver a intentar uma segunda oportunidade para Trump. Lo mismo pasa en Brasil, Meibor. La gente ya se dio cuenta que este gobierno de Lula es un gobierno corrupto, es un gobierno que los grupos conectados con el narco están avanzando en Brasil. Hay ciudades hoy día en Brasil que están en las manos de los narcos. Rio de Janeiro es una ciudad hermosísima, pero hoy día hay grandes partes da cidade que estão completamente dominadas por el narcotráfico e, además, estamos em uma crise econômica também,
¿Por qué? Por las deudas y más do que por las deudas, por el tema de que se está repetindo el mismo proyecto que derrubó Dilma Rousseff, que llevó Brasil a una crisis económica terrible. Entonces, si quiere hacer una comparación fácil y sencilla para nuestra audiencia, es como comparar qué está haciendo Milei en Argentina en respecto de control de los gastos y qué está haciendo Lula en Brasil, que es opuesto. Está gastando y está poniendo todo que puede sobre el Estado, sobre la responsabilidad del Estado en programas sociales, y esto está derrumbando la economía de Brasil. Entonces, tenemos esto, corrupción, la seguridad pública, el tema especialmente de la violencia urbana y el tema económico. Entonces, el futuro que le puedo decir es que no hay como Lula ganar, así como no había como Biden vencer aquí en Estados Unidos. No sé si ellos van a lograr una Kamala Harris de Brasil, si va a poner la esposa de Lula ahí como una opción. No sabemos qué la izquierda va a hacer en Brasil, pero estamos seguros que si Bolsonaro se le dejan competir, se le dejan participar de las elecciones, por supuesto sería el elegido. Entonces, por eso la persecución que está dicho, que se fuera incluso al hospital, porque él ahorita está en un centro de tratamiento intensivo, y se fue una oficial de justicia sin poner nada de los equipos, de las ropas necesarias para ingresar, podría incluso traer ahí una infección, pero ella se fue ahí para coger una asignatura dando 5 días para que el presidente Bolsonaro presente su defensa. Es inadmisible. La gente ya se dio cuenta que es una persecución desesperada que están haciendo. Pero a ver qué va a pasar. Y que eso es exactamente lo que nosotros decimos. Vamos a ver qué ocurre con el expresidente Jair Bolsonaro, que se expuso. Esas imágenes fueron realmente dantescas a nivel internacional. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.